Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud en este espacio especial dedicado a la evaluación musculoesquelética, pero también el día de hoy vamos a entender un poco más sobre lo que es los estudios, o lo que son, mejor dicho, los estudios de imágenes. Rosana Morales nos acompaña en esta oportunidad. Ella es médico radiólogo y es parte también de ese equipo multidisciplinario que va a ayudar a evaluar al paciente, porque cuando usted se ha hecho de repente un rayo X, usted ve que viene un informe también de lo que está observando el médico radiólogo, y eso va a ser en complemento con el médico tratante. Gracias por acompañarnos y recibirnos. Un gusto, Daniela. Sí, yo soy médico radiólogo. Mi especialidad son las imágenes diagnósticas, imágenes médicas. Yo trabajo con ETI de la mano y hacemos un equipo multidisciplinario de imagen y de medicina deportiva y atendemos a los pacientes de forma completa. Mi especialidad, en este caso, hago los ecos de los pacientes que acuden con un problema musculoesquelético y que lo ameritan, ¿no? ¿Qué No logra, todos lo ameritan. se logra ver a través de este eco? Porque de repente nos hemos hecho un eco en la vida abdominal. Exacto. Y vemos, de repente como pacientes asociamos más o nos familiarizamos un poquito más con este tipo de eco. Pero en la parte musculoesquelética, ¿qué logran observar y ver a través de este estudio? El eco es muy bueno y es una herramienta que se dispone en muchos consultorios. Y es muy útil para la evaluación de los tejidos blandos. Uno puede ver piel, el músculo, la fascia, los ligamentos, las estructuras que componen las articulaciones, por ejemplo. Sin embargo, no es evaluable como tal el hueso. El hueso se puede ver mejor por radiología, por rayos X, que son técnicas diferentes, en las que se emplean radiaciones ionizantes. El eco no emplea radiaciones ionizantes, es una herramienta bastante útil, se puede hacer una exploración dinámica, el paciente en movimiento, por ejemplo. Nosotros atendemos al paciente, realizamos ciertos movimientos y le realizamos el eco moviendo la articulación para ver cuál es el tendón o cuál es el ligamento preciso el que tiene lesionado. Entonces es una herramienta bastante amigable desde el punto de vista diagnóstico, pero que requiere un proceso de aprendizaje. O sea, los médicos que hacemos eco musculoesquelético, que atendemos deportistas, ya tenemos una curva de aprendizaje y una experiencia en ese aspecto importante. Además, que trabajo de la mano con ETI, quien está a mi lado y que me dice exactamente qué es lo que necesita ver del paciente. Eso es valiosísimo para el médico radiólogo, porque el médico, el que indica el estudio es el médico tratante, ya sea traumatólogo, fisiatra o en otros casos internista, que son los que saben qué es lo que necesita el paciente. Y entonces el médico radiólogo, ya con un diagnóstico previo y con una patología bien precisa, podemos hacer el diagnóstico mejor del paciente, a diferencia de a veces que nosotros atendemos pacientes y no sabemos la causa del dolor, o pacientes que llegan, me quiero hacer un eco, no es la idea. No hay como la precisión o la indicación de Correcto. la zona o lugar donde debe ser evaluado o lo que se quiera hacer. Y podemos hablar de que cada uno de los estudios de imágenes puede ser complemento del otro. Por supuesto, cada estudio de imagen tiene su indicación y tiene sus beneficios. O sea, el eco, el beneficio es que es portable, lo podemos hacer en el consultorio, no tiene radiaciones ionizantes, se puede hacer dinámico, estudios dinámicos, y podemos ver en tiempo real qué es lo que le ocurre al paciente. En resonancia, por ejemplo, también es muy buena para tejidos blandos, para lesiones deportivas, pero nos da una visión más extensa de lo que sería la lesión. Y también podemos evaluar hueso, a diferencia del ultrasonido. El ultrasonido depende del operador. No es nada más el equipo que sea maravilloso, del médico tratante, claro, que sepa lo que tiene, el operador, el médico que haga el ultrasonido debe tener experiencia en el área que está explorando. Y que no solamente va a ser a un deportista al cual se le puede aplicar este tipo de estudios de imágenes, sino que también una persona que haya tenido un traumatismo, una lesión o accidente, el cual tenga y refiera dolor y manifiesta a través de la evaluación médica que tenga una lesión que no ha tenido una resolución, o de repente a un paciente que ha sido evaluado, por ejemplo, con rayos X, que normalmente es como que uno de los primeros filtros o datos que nos mandan en la parte de estudios,
ver como que lo que no se logra ver exactamente, que no está aquí. Correcto. Sí, el rayos X es muy bueno para ver huesos, pero no ve tejidos blandos. Si tenemos una lesión muscular, un desgarro, un esguince, no lo vamos a ver por rayos X. A veces el rayos X es 100% normal, pero el paciente tiene patología, incluso fracturas pequeñas. Sí. Fracturas O pequeñas, microfracturitas allí. o fracturas por estrés, que son fracturas comunes en los deportistas. No lo vemos por eco, no lo vemos, perdón, por rayos X, y Pero por eco lo podemos ver. Porque en eco podemos ver la parte más superficial del hueso y a una mejor resolución, entonces podemos ver esas pequeñas fracturas. Ya que estamos hablando de los diferentes estudios y nombramos la resonancia y la tomografía, que de repente nosotros como pacientes decimos, pero ¿qué diferencia hay de acá? ¿Qué diferencia hay de otro? Porque si me hago a veces una, me tengo que hacer la otra. ¿Qué se logra ver en cada uno de ellos? Bueno, tomografía, a diferencia de resonancia, es una pregunta que me hacen bastante. Sí, yo creo que es algo muy frecuente y que de repente alguien que nos está viendo desde casa, desde la oficina, donde esté, incluso por YouTube, en nuestra señal en vivo como Globovisión en vivo, pueden estar preguntándose, ¿qué es esto? Es correcto, sí. Tomografía es un método de imagen que emplea radiación. Es como rayos X, pero con una mayor resolución. Nos da buena resolución para lesiones amplias, óseas. Podemos evaluar pulmones, por ejemplo, abdomen. En cambio, la resonancia nos da una mejor resolución de lo que son los tejidos blandos. En resonancia depende mucho el tipo de tejido. Que si es un tejido donde hay mayor cantidad de agua, donde hay diferentes tipos de tejidos blandos, nos da una mejor resolución. En cerebro, por ejemplo, resonancia es maravilloso, columna, articulaciones y músculo esquelético también. Y tomografía nos da una visión mejor de la parte ósea, fracturas, lesiones de huesos y de los órganos abdominales, por ejemplo, pulmón también, que es muy importante en la tomografía. Entonces, no son excluyentes, sin embargo, se complementan. Por ejemplo, en una lesión deportiva podría estar una rayos X involucrada, Claro. un eco también y una tomografía o resonancia, doctor. Depende, una resonancia Sería lo ideal. como sí. el primer filtro, ¿no? Si no tenemos una lesión ósea como tal, la resonancia es muy buena para la parte muscular y de ligamentos. Con algo que quiero finalizar, es que a veces se tienen miedos o curiosidades con respecto a los estudios en su área. Entonces de repente dicen, no, voy a recibir radiación, prefiero no hacerlo porque eso es lo que me va a enfermar. ¿Mito o realidad? Es mito. Sí, la radiación que se emplea para diagnóstico es extremadamente baja. Lo que no podemos es hacer estudios sin necesidad o estudios que no estén indicados por un médico especialista. Esto sí es importante que lo tomemos en cuenta, que lo hagamos de forma consciente y de la parte médica. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Daniela. Estuvimos conversando con la especialista en esta área. Bueno, ustedes gracias por la sintonía, la participación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Noticias Globovisión Salud. Y recuerden nuestras redes, @salud_gb, @AnielJSara. Nos encontramos en una próxima oportunidad.